En un país donde cada decisión puede cambiar tu futuro, la información correcta puede convertirse en tu mejor herramienta. Llega Alejandra Campos Podcast, un espacio creado para hablar claro, orientar a nuestra comunidad y acercarte a las soluciones legales que necesitas para avanzar con seguridad. Historias reales, temas importantes y conversaciones que pueden marcar la diferencia para ti y tu familia. Con la experiencia de Alejandra Campos y el respaldo de Campos Lawfare, Alejandra Campos Podcast. Soluciones legales en todos los campos. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Alejandra Campos Podcast. El día de hoy queremos hablar de un tema que ha estado saliendo muchísimo en todas las redes sociales y es el hecho de que se han cerrado ya 2 firmas de abogados por presunto fraude a más de 54,000 inmigrantes que dieron todo su apoyo, que creyeron en estas firmas, que creyeron en estos abogados para poder arreglarle su estatus migratorio. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar con una víctima que no fue víctima de estas firmas de abogados, pero también ha sido víctima de un fraude migratorio por una posible visa EB3 que nunca tuvo lugar. El día de hoy tenemos a una de las víctimas y su nombre es Daniel. Daniel, bienvenido a este podcast de Alejandra. Muchísimas gracias. Si nos puedes dar tu apellido, por favor. Buenos días, Daniel Sarucán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tomarte el tiempo. Yo sé que uno, es difícil contar estos momentos, ¿verdad? Porque uno como víctima, pues nunca piensa que le va a pasar a uno. Tú puedes contarnos, para las personas que no saben qué es una visa 3, ¿qué es lo que a ti te dijeron que era una visa 3? ¿Y qué te vendieron como esa posible forma migratoria a través de la visa EB3? ¿Qué tal? Bueno, para empezar tenemos que dejar claro para la gente lo que significa ese tipo de visado. Es una visa que se basa en el empleo. A diferencia de las demás visas de empleo, esta puede llevar a tu residencia permanente junto a tu familia directa. Básicamente se necesita para esto. Para esto es una oferta de empleo certificada por el departamento de la empresa que te está dando el empleo. Tiene que estar en territorio americano. Y para calificar para este empleo, para la relación laboral, es importante que la empresa demuestre nuestra capacidad de salario para los empleados. Las personas que puedan aplicar son todos aquellos que tengan experiencia o no experiencia, estudios o no estudios. Muy excelente. Y otro punto que seguramente tienes que mencionar es que las empresas tienen que demostrarle para obtener la certificación que no han conseguido ningún empleado americano que cumpla con esta experiencia que tienen estos empleados extranjeros. Sí, usualmente son trabajos físicamente demandantes, y al demostrar que no pueden conseguir un nativo local, pues inmigrantes como nosotros podamos ocupar ese puesto. Así es. Y cuéntanos un poquito, Daniel, ¿cómo fue que tú llegaste a este conocimiento de esta visa y que te ofrecieron que a través de esta visa podías obtener una residencia permanente? Básicamente, retroceder a lo que sería julio del 2019, donde esta persona, organizó una gran conferencia sobre el camino a la residencia permanente, donde ellos ofrecían una alianza con un patrono, un empleador que patrocina personas con un contrato de 2 años de trabajo. Ellos se organizaban, manejaban todo lo que es el papeleo y cobraban la gestión para las personas que se querían inscribir, su proceso. Entonces, ¿y cómo tú supiste de esa presentación que estaba ocurriendo en ese campus? Estaba por todas partes en las redes sociales, en los canales latinos. Todo mundo lo sabía. Lo estaba ofreciendo. Me imagino que pagar publicidad en el feed de toda esa gente. ¿Y todo eso sucedió en la ciudad de Salt Lake City, en Utah? Si casualmente estaba yo aquí, en Utah, y sucedió todo esto. Y cuando tú fuiste ahí, ellos te explicaron qué era la EB3 y qué te dijeron, qué tenías que pagar de fee, cómo te explicaron el proceso. Sale la persona, el agente principal, el dueño de esa compañía, explicando cómo es el proceso que se divide en 2 fases. La primera fase es la parte del departamento de labor, donde se ofrece
ofrece oferta laboral. Se realizó un expediente de la persona. Esto se manda al Departamento de Labor. Y la segunda fase sería inmigración. Una vez aprobada la relación laboral, esto se lleva al de inmigración para un cambio de estatus y progresivamente la residencia permanente. ¿Qué te explicaban a ti? ¿Quién se supone que tenía que pagar esto? La persona que se estaba inscribiendo en el proceso tenía que pagar una totalidad de $10,000 en ese entonces. Ok, bueno, para las personas que no lo saben, la EB3 debería de pagarla el empleador, nunca el empleado. Entonces, aquí te dijeron que la persona que quería aplicar para ese empleo tenía que pagar los $10,000. Sí, nosotros como aplicantes debíamos de pagar los $10,000. Ellos lo partían en cuotas mensuales, para que, básicamente, el dinero que tú cobras del trabajo que vas a efectuar, vas a abonar gran parte de esa cantidad, de ese sueldo, en pagar el proceso. Claro, por supuesto. ¿Y te dijeron cuánto tiempo iba a durar el proceso? Sí, el proceso iba a durar un total de 12 a 15 meses. Okay. La visa EB3 generalmente dura de 3 a 5 años, porque son varios procesos, ¿verdad? El primero es, pues, determinar el salario, determinar, publicar en un periódico local que se está buscando este tipo de persona con esta experiencia necesaria, y eso es lo que se le tiene que mandar al gobierno para enseñar que no existe ningún nativo, ningún ciudadano americano que haya aplicado para ese trabajo. Y ahí, basado en eso, es que se manda la certificación. Pero para eso estamos hablando que han pasado 9 meses, otros 9 meses, otros 6 meses para la publicación en los periódicos. Entonces, pues para empezar, la visa EB3 es un proceso. Sí, nos dijeron textualmente el proceso de duración de la primera fase. Esta labor es de 6 a 9 meses, según sus palabras. La segunda fase de inmigración es máximo de 9 meses. Lo total sería un tiempo de 18 meses. Imagínate. Y dime algo, Daniel, ¿qué tipo de trabajo aplicaste tú que te dijeron que te podían pedir y obtenerte la residencia para la EB3? ¿Qué El posición? patrocinante, el aliado de la gente, es un staffing. Ellos presentan una propuesta laboral y tú ves si la aceptas o no. Son sus requerimientos. Generalmente es un trabajo demandante, trabajo de producción en warehouse. ¿Y tú tomaste ese trabajo? Si yo tomé ese trabajo porque estaba muy ilusionado con seguir el camino a la residencia permanente. Todo pintaba muy bien, ¿no? Claro, claro. Y tengo entendido que fueron muchas personas. Muchas personas básicamente que pasaron. Estamos trabajando cerca del 80% de la mano de obra de la empresa. Eran personas que estaban allí buscando el mismo sueño, el mismo fin. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo ustedes empezaron a notar que lo que les habían prometido no se empezó a cumplir? Bueno, básicamente caímos otra vez a la historia. En agosto yo realizo mi primer pago. Entro a la empresa después de la oferta laboral. La oferta laboral la recibo el 9 de agosto de 2019. Acepto la oferta laboral y, según sus palabras, el 20 de agosto sería enviado al Departamento de Labor. Posterior a eso, el 16 de enero del 2020, un año luego, el Departamento de Labor le hace una auditoría al empleador. Luego de eso, según ellos, responden a esa auditoría. Eso pasa el 12 de febrero del 2020. El 9 de julio del 2020, el empleador recibe la respuesta de negación de mi expediente. Según las palabras textuales del agente de consultoría. Y cuando hablamos de la gente de consultoría, estamos hablando de De la persona organizadora de esa parte. ¿Y esa persona cómo se presentó? ¿Te dijo que esa persona era experto en materia migratoria, que era un profesional, que era abogado? ¿Cómo se presentó esa persona? Textualmente hablando, que tiene alianza estratégica con muchos empleadores que pueden ser certificados y tiene un conjunto de abogados profesionales en el tema de inmigración.
Ok, entonces te dijo que tenía pues un equipo de abogados Sí, en sí. materia de Mucha inmigración. gente, era mucha gente. Imagínate, un equipo que se presentó como profesional y conocedor y con asesoría migratoria, o sea, Y con los asesoría presentó de a todos en abogados. el momento de la conferencia. Ok. Entonces, cuando te dijeron que se negó, ya para entonces ya tú habías pagado los $10,000. En esa fecha no me dicen que se había negado. Había mucha incertidumbre porque empiezo a escuchar del resto que reciben llamadas telefónicas diciendo que se había negado el proceso. A mí no me habían llamado. Cuando llega mi llamada, viene la desilusión de que el proceso se había acabado. Porque hay una negación. Y después me explican el plazo de los documentos enviados, las auditorías recibidas, y ellos respondieron la auditoría. Pero eso no me gusta a mí, porque nada de eso lo muestro. Fue una llamada de la negación. Hay un evento canónico. El 16 de abril del 2021. Mucho después de la negación, yo recibo un correo electrónico donde ellos se excusan de haber estado desconectados con clientes, alegando que ya cuentan con nuevas alianzas, nuevo equipo de abogados, y me adjuntan una oferta laboral, personal, de una empresa de manufactura ubicada en Georgia. Pero yo ya había hecho mi vida acá. Acá lo dejé, pasé la página. Me dediqué a mi familia, a mi empleo. Y para mí era confiar nuevamente y mudarme a Georgia. Empezar una nueva vida ahí. Lo vi como algo muy patético en ese sentido. Por supuesto. Y tengo entendido que pues esto salió en las noticias de Univisión, que muchas personas, víctimas así, que se consideraron víctimas de este engaño, ¿no? Hicieron una denuncia y que esta compañía de staffing está siendo investigada por la Fiscalía del Estado de Utah. Creo que eso está en proceso, sigue en investigación. Gracias a una organización non-profit que se unió para dar una sola voz, una voz por unir a todos los perjudicados y canalizar eso por las vías legales. Se procedió. Hasta ahorita no hemos recibido respuesta, pero hay algo que sucedió el 29 de mayo del año pasado. Mucho tiempo después de que sucedió, salió en vigor una descalificación o veto a ambas entidades. Estamos hablando de staffing, tanto como los agentes de consultoría. Es un incumplimiento procesal de parte del Departamento de Labor hacia ellos. Esto es algo público, un documento. Básicamente, el efecto en los beneficiarios es la falta de respuesta a las auditorías, lo cual provocó la negación inmediata o invalidación masiva de la formación laboral. Esto me dice que nunca respondieron los que le enviaron. Nunca las respondieron, por supuesto. Entonces sancionan una prohibición oficial para participar en ese programa, tanto agencias de staffing como la agencia de consultoría. Esto pasó el año pasado. Daniel, estamos yendo a comerciales, pero pues ahorita seguimos con el resto de las preguntas porque quiero llegar a un punto donde la gente entienda cómo al ser víctima de un crimen como el que tú pasaste, tal vez existe alguna otra forma de alivio migratorio, que detrás de algo tan negativo y tan dramático como lo que te sucedió a ti y a tantas víctimas, podamos sacar algo positivo, ¿verdad? Entonces, por favor, Daniel, espéranos que ya estamos de regreso. En momentos de miedo, confusión o emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, Campos Law Firm pone en tus manos Campos Law Go, una aplicación que te da acceso a orientación legal y, lo más importante, un botón de emergencia para alertar de inmediato a nuestro equipo. Cuando más lo necesitas, no estás solo. Si ya estás registrado, podemos responder aún más rápido. Descarga hoy Campos Law Go y lleva el respaldo legal contigo, donde quiera que estés. Campos Law Firm, soluciones legales en todos los campos. Y
ya estamos de regreso con nuestro invitado especial del día de hoy, Daniel Sarucán. Estábamos hablando de que Daniel, así como otras personas ubicadas en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, fueron víctimas de unas personas que les vendieron el sueño americano de obtener una residencia permanente a través de una visa EB3, que es una visa para empleado, ¿verdad? Para un empleado que puede obtener su residencia permanente cuando es pedido a través de una certificación laboral por una empresa dentro de Estados Unidos. Daniel, cuéntanos un poco, ¿cómo te contactaron? Tú eres una de esas personas que fueron parte de los que hicieron la denuncia junto con esta organización sin fines de lucro frente a la Fiscalía por este posible fraude migratorio. Básicamente fue una ola de personas contactando uno a uno, simplemente suministrando datos de la experiencia de una prueba ante el caso, ¿no? ¿Tú te quedaste? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Con qué pruebas te quedaste? Bueno, yo tengo el contrato, yo tengo la oferta laboral, tengo los pagos hechos, tengo correos electrónicos y cronologías. Qué bien. Pues qué bueno, Daniel, que tú siendo una víctima, a diferencia de muchas personas, decidió alzar la voz, porque creo que esto es parte del problema que tenemos los inmigrantes, que a veces cuando somos víctimas de este tipo de crímenes, ¿no? Como en este caso, pues fue una estafa, fue un fraude. No acudimos a las autoridades, bien sea porque no conocemos el sistema, bien sea porque realmente no sabemos qué hacer y como dices tú, pues uno hace su vida, tiene que continuar, tiene que seguir trabajando, tiene que mantener a su familia y no tiene tiempo para estar jugando a ser abogado, a averiguar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pero es importante que sepan que cuando uno es víctima de un crimen dentro de Estados Unidos, si uno lo reporta a la policía, si uno colabora con la investigación, dependiendo del tipo de crimen, puede que usted califique para una residencia permanente a través de una visa humanitaria que se llama la visa U. En el caso de Daniel, estas personas le dijeron, somos profesionales y tenemos un respaldo de abogados profesionales. O sea, básicamente te lo dijeron, ¿verdad, Daniel? Y gracias a eso fue que tú confiaste, porque si hubieras dicho tú, bueno, no son abogados, ¿verdad? Y no tienen la asesoría legal correcta, tal vez no te hubieras animado a pagar todo lo que tuviste que pagar, que fue un total como, ¿de cuánto dijiste, Daniel? ¿$10,000? Sí, el proceso entero era un proceso de $10,000. De $10,000. Entonces, cuando estamos hablando de estos escenarios, en el caso de Daniel, Daniel es víctima de lo que se llama víctima de fraude de notario. Y se llama fraude de notario porque esas personas ni siquiera eran abogados. Cuando eres víctima de un abogado y el abogado tiene conocimiento de que tu información es fraudulenta y te la está haciendo decir y te está diciendo mejor no digas nada porque vas a obtener un beneficio migratorio gracias a esto. A todos estos clientes pueden calificar para una visa U a través del crimen que ya no es fraude, porque fraude en sí solo no basta, tenemos que añadirle un segundo elemento. Y es, en este caso, cuando eres víctima de un abogado, es witness tampering se llama. Y witness tampering es que el abogado está induciendo al cliente a que mienta frente a las autoridades. ¿Cómo todo esto te hizo sentir? Bueno, básicamente no solo lo invertido monetariamente, es el tiempo consumido para llevar a cabo una acción. Una desilusión de no lograr el objetivo de cual habían prometido. Entonces invertir todo ese tiempo, trabajo físico, para no lograr nada. Y luego darse cuenta de que fuiste estafado de esa manera es bastante desilusionante. ¿Y qué creíste? Tú creíste, ¿verdad? Porque fuiste a un lugar público, fuiste a un evento, fuiste a un lugar donde pensabas que realmente estaban yendo a recibir asesoría de profesionales. Sí, correcto. Creímos en el proceso porque nos invitaron con bombos y platillos, una conferencia grande, mucha gente y mucha información. Información que de desconocimiento, sin aseguramiento legal. Nosotros abrimos las manos como abrazando. Entonces invito a la gente, independientemente de cómo vaya a terminar, a nutrirse de información, a pedir credenciales a este tipo de personas, porque tenemos derecho a saber a qué se dedica, si son consultores,
si son gestores, si son abogados. Y consultar con gente como usted abogado. Asesorarse de esa información y de la veracidad. Así es. Otra de las cosas que quería preguntarte, porque no ahondamos más, tú decías que pues ellos te dijeron, este empleador está calificado para poder obtenerte una certificación laboral. Y por ese motivo tú aceptas un trabajo donde te pagan ¿a cuánto por hora, Daniel? $13 en su momento. Por hora. Y en ese momento, $13 era el sueldo normal que se pagaba a una persona con tu experiencia y en ese tipo de trabajo, ¿o tú crees que te estaban pagando menos y tú lo aceptaste por el beneficio migratorio que iba detrás de todo eso? Era un poco menos de la media. En ese momento yo lo acepté. ¿Y cuál era la media? Obviamente, 14. $15 la hora. Pero para un trabajo más demandante físicamente, se elevaba a $15 por hora. Pero uno no sabe hasta llegar al empleo y ver de qué se trata. Entonces, si tú no hubieras necesitado un alivio migratorio en ese momento y tú fueras un ciudadano americano, ¿cuánto te hubieran pagado por el tipo de trabajo que tú estabas ejerciendo? $18. O sea, te estaban pagando menos menos de lo normal. De lo normal de lo que uno debe de ser remunerado por ese tipo de empleo. Okay. Y te lo pregunto porque eso también puede hacer que uno tenga otro tipo de alivio migratorio y es a través de otra visa llamada tal vez la visa T, porque es una visa de explotación laboral. Pero pues esto es lo que tenemos para ti, ¿no? Entonces también se me vino a la mente que tal vez no solamente me puedan calificar personas como tú para una visa U, sino para una visa T por explotación laboral. Independientemente de ser negado o aprobado, el proceso dure menos. Teníamos que hacer todo el trabajo de un mínimo de 2 años para ellos. Y te hicieron trabajar por 2 años para ellos. Sí, correcto, sí, correcto. Y te hicieron firmar un contrato. Correcto, correcto. ¿Y qué pasaba si tú te salías de ese acuerdo de 2 años? No he leído la letra fina, desconozco la verdad. Pero tú Acepté y entendías trabajé, que tú entendí tenías que tenía trabajar por hacerlo, 2 sí. años y que eso era algo por escrito. Porque nosotros seguíamos esperando respuesta, aprobación. Para entonces, estábamos ligados de una manera u otra. Entonces, claro, temía que salir y que por salir ya no obtuviera una aprobación. Entonces tenía que seguir hasta terminar por lo menos cumplir eso. ¿Y cuáles eran tus sueños? ¿Qué era lo que tú pensabas lograr pues al obtener una residencia permanente a través de la EB3? ¿Cuál era tu sueño? O sea, ya poder acceder a mejores trabajos, poder salir del país, poder darle un mejor beneficio y futuro para tu familia. Por supuesto, yo tengo una familia, tengo un hijo. Dependen de mí. Obviamente es parte del sueño americano que uno le pintan, de llegar a este país y lograr obtener esa documentación en ese tiempo prometido, pues aligeraba mucho la carga. Por supuesto, por supuesto. Y cuéntanos, después se vencen los 2 años y ¿qué pasó? Saliste de ese trabajo y te mudaste y ya hiciste tu vida en Utah, intentaron retenerte. Cuéntanos un poco más. Sí, probablemente intentaron retenerme, pero ya se había dado, y había muchos malos comentarios. Comentarios acerca de ambos, el staff y los gestores. Entonces la compañía para la cual yo estaba trabajando, que no tenía nada que ver, decidieron contratarme. Tratarme por medio de la vía oficial, ellos mismos. Porque yo estaba desempeñándome bien en esa compañía, logré ser manager, y ellos me ofrecieron, pues, estar con ellos directamente. Por supuesto, mira, o sea, ya les habías demostrado tu capacidad, ya conocías, ya había pasado toda la parte de periodo de prueba, porque ya llevabas 2 años. Ellos no sabían nada del proceso tampoco. Para ellos era un simple staffing que les estaba consiguiendo empleados. Cuando yo ya tengo confianza en el cargo y les menciono todo lo que pasó, también se ponen del lado de uno, los zapatos. Si eres una persona que ha tenido buenas cualidades. Y eso fue lo que logré. Estuve con ellos cerca de 1 año, más 6 meses. Y luego seguí mi camino. Qué bueno, Daniel, que
pues lograste salir adelante después de esto. Yo sé que así como tú, pues se sienten defraudados de asesores posibles, ¿no? Asesores que realmente realmente no eran abogados de inmigración. Y una de las cosas es que nosotros venimos de una cultura donde uno a veces piensa que no se necesita ser abogado para llenar este tipo de documentos. Y la realidad es que sí, la realidad es que toda materia migratoria tiene que pasar por las manos de un abogado, porque a ti como cliente te da más beneficios la parte migratoria si estás respaldado por un abogado. Por ejemplo, ¿verdad? Estos dos firmas de abogados que acaban de cerrar sus puertas por una investigación que se les está haciendo, todos esos clientes van a recibir, ya existen demandas, de hecho, pero no solamente la demanda monetaria, no es solamente la demanda civil, es la demanda, ¿verdad? La demanda criminal porque fueron estafados. Pero con lo que yo le quiero explicar a todas las personas es que cuando usted es estafado por un abogado, usted tiene protección legal de Estados Unidos en materia migratoria. O sea, todos estos clientes, estos 54,000 familias que fueron víctimas, ellos van a obtener, si no lograron obtener su alivio migratorio por el proceso que empezaron, ellos van a lograr obtener un alivio migratorio. Y cuando hablo de alivio migratorio es permanecer en el país y poder obtener una residencia a través de la protección legal que USCIS, ¿verdad? Que es el Departamento de Inmigración, les da como víctimas. Y eso, por eso es tan importante que, bueno, a pesar de todo lo malo que les está pasando a todas las personas que fueron víctimas de estas firmas de abogados, veo un paso de aliento más adelante, y es que van a poder obtener sus documentos. Daniel, te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy, por compartir tu historia y por ser un ejemplo, porque hay muchas personas que dicen, yo todavía tengo miedo, yo no quiero que aparezca mi cara, mucho menos dar mi nombre y mi apellido, pero tú fuiste una persona valiente, ¿verdad? Y creo que eres un ejemplo a seguir, y el mensaje que le diste a todas las personas como tú es: aprendan, conozcan la ley, conozcan sus derechos, y el hecho de que pues hayan sido víctimas no quiere decir que se tienen que quedar callados. Al contrario, vamos a denunciar esto y tarde o temprano pues van a poder obtener un estatus legal. Muchísimas gracias, Daniel, por tomarte el tiempo. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros, y pues estamos a la orden. Ya te voy a estar llamando fuera de cámara porque me gustaría conocer un poco más de tu caso y ver qué posibilidades tenemos de poder ayudarte desde la firma de abogados de nosotros, de Campos Law Firm, en ver la posibilidad de una visa U o una visa T para ti y para tu familia. Muchísimas gracias. El placer es mío, doctora. El placer es mío. No, gracias. Y para todas las personas que nos están escuchando y tienen cualquier otra pregunta al respecto, por favor, llámenos al número que aparece en pantalla para que también conozcamos su historia y veamos desde el punto de vista legal cómo podemos darles una asesoría. Estamos a la orden. Soy Alejandra Campos, el podcast de Alejandra Campos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Alejandra Campos Podcast, un espacio creado para hablar claro, orientar a nuestra comunidad y acercarte a la información que puede marcar la diferencia. Recuerda, cada decisión cuenta, y contar con la orientación correcta puede ayudarte a avanzar con más seguridad. Síguenos, comparte este episodio y mantente conectado con Alejandra Campos y Campos Law Firm. Alejandra Campos Podcast. Soluciones legales en todos los campos.